Buenas tardes, bienvenidos a la librería Alberti en esta tarde tan calurosa que esto es casi mejor que una piscina. Yo creo que es mejor estar aquí esta tarde escuchando a Fulgencio Argüelles y a Víctor Manuel en la librería Alberti que estando en una piscina. Es un plan estupendo. Muchísimas gracias por volver otra vez a la librería Alberti. Creo que es la tercera vez. Hemos estado haciendo antes un poco de memoria con 2 clubes de lectura. Hay muchísimos lectores de las novelas de Fulgencio Argüelles desperdigados por todo el país. Esta es una nueva novela que salió ya hace unos meses, ¿no? Salió, me parece que en noviembre pasado, pero bueno, no todo tiene que ser novedad, ¿no? También nos interesa encontrarnos con estos escritores que nos emocionan, que nos interesan, volver a tener el latido de sus historias, con esa forma tan propia, ¿no? de Fulgencio a la hora de contarnos ese tiempo, esa memoria, esas voces, ¿no? que se han quedado como suspendidas en el tiempo y que tan importante es recuperarlas, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor Manuel, por estar aquí, cantautor, músico, poeta también. Yo creo que va a ser una conversación excelente sobre un precioso libro, Noches de Luna Rota, que al quien no lo haya leído, desde luego, se lo recomiendo ya aquí. Muchísimas gracias a Jordi Guinar, que ha venido desde Barcelona, representando a la editorial Acantilado para estar aquí esta tarde con nosotros. Así que a disfrutar y muchísimas gracias de nuevo a los dos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias de verdad por estar aquí hoy. Es un día complicado, de tráfico, de calor, de todo. Y de verano ya que estamos. Y os agradezco mucho de verdad que vinierais aquí a acompañarnos. Así que, bueno, vamos a charlar no solo nosotros, sino todos vosotros. Estamos en familia, podéis interrumpir cuando queráis, comentar lo que queráis y hacer esto algo dinámico y no aburrido. Le doy la palabra primero, por supuesto, a Víctor. Y gracias a Víctor, claro, por venir a arroparme. Bueno, voy a hablar como si no fueses amigo mío. Noches de Luna Rota es una excelente novela donde el maestro Fulgencio Argüelles derrocha magisterio y nos presenta una galería de personajes, retratos de aquellos tiempos sombríos, cuando las cosas solo podrían ser iguales a sí mismas. Personajes de una pieza, broncos, valientes, dulces, trastornados, soñadores. Nos hace esperar hasta la página 74 para contarnos un párrafo que yo hubiera sido espectacular como comienzo de una novela. Es fantástico porque arranca diciendo: mi padre no podía volver nunca al pueblo, aunque me gustaría, para poder segarle la garganta en la plaza, en el mismo lugar en que humilló a mis hermanas. Esto le dice Delmiro a Caparina, emboscados en el monte, fugaos, les llamaban, en Asturias, maquis, en otros lugares. Caparina le dice a Delmiro que tiene que matar a su padre, pero no tiene que leer primero, que no lea primero a Dostoyevsky, porque Dostoyevsky ya trató el tema y invita a una reflexión diferente. Se le puede cortar la cabeza al padre, pero siempre que antes de leerlo, dice exactamente: tienes que leerlo, pero primero debes de matar a tu padre, porque si lees antes el libro, igual ya no matas a tu padre, porque el libro te obliga a reflexionar sobre muchas cosas y el odio es incompatible con la reflexión. Fíjate que allí se explican que ante nosotros se abren 2 abismos: el abismo que está sobre nuestras cabezas, que es el abismo de los ideales sublimes, y el abismo que está a los pies, que es el abismo de la más vil y torpe abyección. Y esas sensaciones de vileza y de nobleza, aparentemente tan contradictorias, a veces son perfectamente compatibles. Tú
también, Fulgencio, piensas que el odio es incompatible con la reflexión? Bueno, no sé si es incompatible, pero lo que sí sé es que el rencor, que es como la antesala del odio, el rencor genera más rencor y genera violencia y genera más odio. Yo, cuando escribí El Palacio Azul de los Ingenieros Belgas, la idea original del libro era precisamente construir un personaje que pudiera no sentir rencor, o sea, construir un personaje que era capaz de vivir sin rencor, porque aparte de que creo que es posible vivir sin rencor, es muy saludable además, ¿no? Entonces, la reflexión, yo creo que si es una reflexión profunda y una reflexión sincera, desde luego no creo que lleve al odio, de ninguna manera. Por eso creo que ahora mismo, en estos momentos, estamos muy faltos de reflexión, muy faltos. Estamos en un momento de superficialidad absoluta, donde todo es solo se ve como la pátina de arriba, ¿no? De por encima. No se profundiza absolutamente en nada, incluso las lecturas son solo de titulares, no de contenidos. Entonces es todo tan superficial que no hay reflexión, no hay tiempo para la reflexión, y por eso quizá el odio pues surge mucho más habitualmente. Algunos personajes, como Efrén, tienen una doble cara, de autoridad política por un lado, guardián del sistema, y por otra compasivo, tratando que las aguas no se desborden y la tragedia se vuelva incontenible. ¿Qué piensas de estas personalidades bisagra que son capaces de tener el alma dividida, que pueden imponer su autoridad y al tiempo comprenden o preservan al que se sale del redil, o como el cura Carmelo, que es capaz como persona de comprender lo de matar al padre, pero como cura no le puede perdonar? Sí, ahí hay como una especie de trampa, ¿no?, por parte del autor que argumenta, ¿no? Ya lo hice en No encuentro mi cara en el espejo. De hecho, Efrén es un personaje de No encuentro mi cara en el espejo. Entonces yo quería construir personajes contrarios a mi pensamiento, que fueran buenas personas, y personajes muy conformes con mi pensamiento, que fueran malas personas. O sea, que fue algo intencionado. Y por eso construí un falangista que es buena persona, y gente de la otra parte que eran malas personas. ¿Por qué? Intencionadamente, porque estoy convencido de que la ideología no tiene por qué hacer buenas o malas personas. Y tenemos una tendencia a pensar o a creer que el que piensa diferente a nosotros es mala persona. Y yo creo que eso nos hace mucho daño a nosotros y hace mucho daño a la sociedad. Tenemos que ser capaces de separar la hondura personal, el empaque personal de cada uno, la bondad de cada uno, de los pensamientos que pueda tener, ¿no? Aunque a veces nos cuesta mucho, es verdad que a veces cuesta mucho y cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero creo que es un esfuerzo que merece la pena. Y bueno, ese personaje de Efrén, como el de Carmelo, como el del cura Carmelo, están creados con esa intención, ¿no? Ellos van expresando esos pensamientos que son totalmente contrarios, desde luego, al autor, aunque el autor no está ahí en la novela, y sin embargo, bueno, pues tienen esos gestos de buena gente, ¿no? Y al revés, ¿no? Puede haber gente que a nivel de pensamiento pues coincida totalmente contigo, y sin embargo pues tengan gestos de malas personas, ¿no? Eso es totalmente intencional. Sí, la verdad es que en la posguerra era que no es que hubiese rencor, es que había directamente un machaque de unos sobre otros. Sí. Yo creo que queda manifiesto también en la novela, ¿no? O sea, los vencedores eran los vencedores y los vencidos eran los vencidos, ¿no? Eso
está claro, ¿no? Lo que pasa es que en un pueblo de esta naturaleza entran en juego otra serie de elementos, como es la vecindad, como es la familia, entran en juego otras cosas, ¿no? De hecho, Efrén, que está basado en un personaje real que existió. Efrén es un falangista convencido, un minero falangista convencido, que él, cuando estalla la guerra, él se va al Bierzo, y cuando gana los nacionales pues ya vuelve a trabajar en la mina y vuelve a hacer su vida, y entonces los guardias pues le utilizan para buscar a los fugados por la zona que él conoce perfectamente, que es aquella zona, ¿no? ¿Qué hace él? Bueno, pues como conoce a los fugados y sabe quiénes son, y muchos fueron con él a la escuela, pues lo que hace es avisarlos y decirles, oye, que mañana vamos a ir a tal sitio, ¿no? Está basado en un caso real. ¿Cómo te documentaste con los fugados? Bueno, leí unos cuantos libros, que hay bastantes libros. Sobre todo fui más a los testimoniales, a los libros que hay testimoniales de gente que sufrió en sus propias carnes y escribió diarios y escribió cosas, más que a los ensayos más teóricos, ¿no? que se elevan ya a lo político. A mí me interesaba más, sobre todo los fugados, me interesaba la derrota, me interesaba esa sensación que ya tienen en el año 49 de abandono total, incluso de los suyos, ¿no? de traición y de abandono y de desesperanza, de ya no ver ninguna salida. Es una supervivencia diaria, una lucha contra los elementos cada día, un echar de menos las cosas sencillas y cotidianas de la casa, y con la única esperanza ya de poder pasar a Francia, cosa que era muy complicada, porque a cada pueblo que iban, que tenían que ir por la noche, surgían traidores y traiciones que los delataban, entonces era complicadísimo. Sí, yo conocí una historia parecida a la de el hombre queriendo ir a la boda de su hija, bajar a la boda de su hija, ¿no? Una historia que me contó Alice Llaneza, el hijo de Manuel Llaneza, de primera mano, porque él estaba en el monte, estaba fuera, estuvo hasta el 49, y de repente su mujer, que vivía en Mieres, se quedó preñada. Entonces las risas del pueblo de quién estará preñada, la mujer de Aris, ¿no? Y un día, un domingo por la mañana, bajó del monte, se fue al Café Carolina, y dio un vermú con aceitunas, lo tomó y subió para arriba. Para que lo vieran. Para que le vieran que bajaba. Era él. De fondo están los preparativos de la boda, y si llega a presentarse en la boda el padre de la novia, huido a la montaña, los novios Jovita y Arvicio, el futuro, el comienzo de algo prometedor que no se sabe cómo acabará, pero que son promesas de futuro por escribir. ¿Esta historia la conociste de primera mano? No, ¿La inventaste tú? No, es inventado. Totalmente. Historias, pues eso, lo que decía, ¿no? De Maquis, pues sí, ¿no? El tema del falangista, pues sí, pues fue una persona muy cercana que conocí, pero lo que es la historia general y la trama es totalmente inventada. Bueno, luego lo intentas un poco que los personajes respondan a prototipos, ¿no? Que se da, por ejemplo, el maestro, pues todos sabemos lo que pasó con los maestros la mayoría de los maestros de la República, ¿no? Que cómo acabaron, ¿no? Los que siguieron empecinados en su educación, en libertad, que venían practicando, pues cuando llega la dictadura se ven totalmente presionados, acorralados, incluso los jubilan sin pensión, en fin, todo eso ya lo sabemos. Entonces muchas veces los personajes responden a esas realidades. Yo creo que la novela es realista, es una novela realista, no hay tanto lirismo como podía haber en otras, ¿no? Es una novela realista. De hecho, los que no la habéis leído, que sepáis que es una novela sin tercera persona, sin primera persona y sin segunda persona. Es una novela sin narrador y sin narración, solo hay diálogos. O sea, cada capítulo conversan dos personajes y el lector va sabiendo lo que pasa, y pasan muchas cosas por lo que van hablando los personajes. Es como pasear por un pueblo y escuchar lo que habla la gente, ¿no?
porque los pueblos no son lo que se dice de ellos, los pueblos son lo que se dice en ellos. Y ahora mismo estamos viviendo unos cambios importantísimos y trascendentales en muchos pueblos de España, y esos pueblos serán lo que se diga en ellos, tanto de una manera como de otra, tanto en un sentido como en otro. Los pueblos serán lo que se diga en ellos, no lo que se diga de ellos. Y a lo mejor se dijeron cosas de esos pueblos que ya no van a valer, porque los pueblos serán lo que ahora se esté diciendo en ellos. Ya sabéis lo que quiero decir. Bueno, y al fondo siempre Francia como tabla salvadora a la que agarrarse para todos esos hombres y mujeres doblemente derrotados por la guerra primero y la montaña después. Estamos en un momento en Europa tremendo, ¿no? Donde están ocurriendo cosas que nunca pensamos que pudieran ocurrir, no solo la guerra de Ucrania, ya que está y se va a alargar seguramente mucho más, ¿no? Pero también de repente la situación de Rusia este fin de semana es un poco alucinante todo eso. No quiere decir que contemporáneamente haya unos trumpistas que intentan asaltar el Congreso en Estados Unidos y unos que intentan asaltar Moscú, ¿no? Son cosas que no pasaban. No, están pasando cosas muy extrañas, ¿no? Y muy imprevisibles. Y yo, por ejemplo, de esto último que comentas, lo que más me sorprendió es curiosamente algo que ya sabíamos, pero nunca se había evidenciado tanto, y es que la guerra también es, o sea, sabíamos lo de las armas, lo de los mercados de las armas, pero el evidenciar de esta manera tan clara que la guerra la está haciendo gente pagada para hacer la guerra, algo que siempre hubo mercenarios, ya el Cid, ¿no? El Cid era un mercenario, ¿no? Pero como que ahora se ha evidenciado mucho como un ejército tan numeroso de miles y miles de soldados es una empresa, ¿no? Sí, yo creo que hemos estado mirando. Eso es lo que más me ha sorprendido de esto. Hemos estado mirando para otro lado, ¿no? Porque desde hace muchos años hay mercenarios que trabajan en África fundamentalmente, pero ahora se ve que también en el centro de Europa están ahí, ¿no? Y ahora la última noticia que había pagado el año pasado el gobierno ruso casi 1.000 millones de euros a esta gente, ¿no? Son cifras asombrosas, ¿no? Y donde siempre pierde la misma gente, es decir, que hay una gente por abajo que es a la que le ganan los chuzos de punta, ¿no? Y otra gente que está vendiendo armas, que está vendiendo munición y que estarán calentitos seguramente en un buen hotel por ahí, ¿no? Entonces fíjate si estos fugaos, ¿no?, vieran por un agujero del futuro pues todas estas formas de hacer la guerra, ¿no? Es curioso. Bueno, mucha gente a mí me dice que por qué siempre que escribo novelas me voy atrás, ¿no? Voy a épocas pasadas y a tiempos pasados y no sitúo las historias ahora mismo, ¿no? Yo, la respuesta para mí es bien sencilla, porque yo lo de ahora no lo comprendo todavía. O sea, no sé si lo llegaré a comprender, pero yo ahora no podría escribir, por ejemplo, una novela situada ahora mismo con todo lo que, como dice Víctor, está pasando, porque no lo entiendo, no lo abarco, no soy capaz de encajarlo y de situarlo, ¿no? Entonces, bueno, normalmente la época en que sitúas las novelas es lo de menos, porque las novelas están fundamentadas en unas ideas que tú quieres expresar a través de los personajes, y esas ideas las puedes expresar situando la historia pues en la Edad Media o en la Guerra Civil o en cualquier momento, pero sí que tengo esa tendencia a ir atrás, ¿no? A ir a la memoria, ¿no? A momentos ya donde hay un sosiego ya de análisis histórico y donde ya se puede, aunque bueno, ya sabéis que el tema de la guerra civil y el tema de la posguerra y el tema de la dictadura pues también se está poniendo en cuestión, ¿no? O sea, hay cantidad de temas que ya teníamos superados y que ya teníamos
no sé, que yo creo que ya había un consenso social y ya está, y vuelven otra vez a salir, ¿no? Vuelven otra vez a salir, es curiosísimo, ¿no? Muy curioso. Y después de esta novela, ¿qué más? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues tengo otra muy avanzada, casi terminada. La pandemia dio mucho de sí. Y que está un poco, no es biografía, pero sí que es una novela fundamentada en mi infancia, en aquellos años hasta del 55 hasta que el hombre subió a la luna, en el 69, en esos años, ¿no? Esos ambientes que tú conoces muy bien, y José Antonio también, de aquel ambiente minero, de roche, ¿no? De despilfarro, de perres, ¿no? de encender los puros con billetes de 1000 pesetas, ¿eh? Entonces, bueno, de aquello que yo viví en la infancia, ¿no? Pero es novela. Y después estoy embarcado en un proyecto, pero ya desde hace muchos años, que me está obligando a leer muchísimo, que es Alfonso II. Es Alfonso II, llamado posteriormente el Castro, pero bueno, es una licencia histórica del obispo Pelayo que lo cambiaba todo, ¿no? Pero sí estoy metido en esa historia. Entonces, bueno, siempre está uno escribiendo porque a uno le gusta escribir y se lo pasa bien y disfruta, y desde luego el día que no disfrute escribiendo, pues no voy a escribir una letra más, está claro. Y mientras me sigan publicando editoriales como Acantilado, pues también anima, ¿no? Parece que no, pero eso anima mucho, muchísimo, ¿no? Con lo difícil que es ahora mismo, pues publicar, y sobre todo publicar en editoriales nacionales, y es complicado, y entonces, bueno, pues la verdad es que el cariño que me dan en Acantilado, que ya son 4 novelas, pues anima bastante, anima mucho. ¿Cuánto tiempo te ocupó esta novela? Esta no mucho porque no fueron los 6 años del Palacio Azul, ni los 5 años de No encuentro mi cara en el espejo. Normalmente son 4 o 5 años. Esta menos, estas serían unos 2 años, porque, claro, esta novela está basada en el paisaje literario de Peñafonte, que yo ya traté en Letanías de lluvia y en No encuentro mi cara en el espejo. Y entonces, cuando uno construye pues todo un mundo, todo un paisaje, un pueblo, sus personajes, pues es muy fácil ya recurrir a ellos, ¿no? Entonces tienes mucho camino hecho y mucho camino andado, ¿no? Entonces, y luego, por otra parte, como no hay descripción, a mí siempre me acusaron de ser un escritor muy descriptivo, ¿no? Y debe ser verdad. Y esta vez hice el ejercicio de no describir nada, a ver si era capaz de escribir una novela sin describir, ¿no? Y puse a los personajes a hablar, y no hay descripción, ¿no? Entonces fue un ejercicio fácil, pero a la vez complicado. ¿En qué? Complicado en intentar que cada personaje, no sé si cada personaje, porque debe haber como unos 30 personajes, pero sí hubiera lenguajes diferentes. Es decir, no podía ser que todos hablaran igual, ¿no? Entonces que el cura hablara de una manera, el maestro de otra, el anarquista universitario de otra, los del pueblo, los abuelos, por ejemplo, la gente mayor, de otra forma. Entonces, esta diferencia en el tipo de lenguaje era lo más dificultoso, ¿no? Y quizá fue lo que más tiempo me llevó, no tanto en escribir como en corregir. Como que a la hora de corregir, decir, no, este personaje no lo puede decir de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, fue una novela entretenida. Yo no leo nunca mis novelas, yo creo que no he leído ninguna novela mía. Soy el peor lector de mis novelas, pero esta sí que la he leído. Esta sí que la he leído. Y sí, me gusta leerla, fíjate. Es como volver al mundo ese, y lo que decía antes, no escuchar a los personajes, ¿no? Lo que dicen y lo que hablan. Sí. Esa libertad que das a los personajes en esta forma de escribir, ¿se te ha revelado algo, no? O
sea, alguno cuando tú has hecho el diseño del personaje, quiero que diga esto y hable así, a lo largo de la novela, ¿se te ha sublevado y se ha ido por otros caminos que no los que tú tenías previstos? Sí, sí, eso, bueno, eso pasa, ¿no? Tú tienes previsto un personaje, trazarlo de una manera y que haga determinadas cosas, y luego en el desarrollo de la novela y en el pensamiento que tú vas elaborando, pues ese personaje se desvía, ¿no? hacia otro sitio, sí, sí. Por ejemplo, la viuda dulce, que es un personaje que para mí es muy importante, los que habéis leído Letanías de lluvia y No encuentro mi cara en el espejo, pues la viuda dulce en nombre de María es un personaje muy, muy importante. Pues tenía pensadas otras cosas para ella, mucho más sosegadas y más tranquilas, y se me enamoró de Miro y vamos, dispuesta además a dejarlo todo, ¿no? Y a marchar. Eso no estaba previsto. La fuerza del amor. Y luego Caparina también Caparina es bueno, es como una especie de alter ego, ¿no? Caparina es una obsesión para mí porque sale en, yo creo que 5 novelas. 1, 2, 3, 4. 4 y la que viene 5, que también está. Entonces es un personaje que yo quiero mucho y que nunca fue protagonista, ¿no? Siempre está ahí, ¿no? Y Caparina también tenía pensado para él otras cosas más sublimes y más solemnes, y se quedó pues en un fugado fracasado, que la única diferencia con los demás es que es el intelectual, ¿no? Es un poco el que sostiene ahí a duras penas con la ideología y con las teorías y con la música del violín, es el que sostiene un poco el ánimo, ¿no? de todos los demás, pero también cambió el sentido del personaje, sí, a lo largo de la novela. Has hablado de música y justamente Víctor Manuel es músico, ¿no? Una novela que está hecha con voces, con personajes que hablan, como has dicho, que no hay narradores, sino simplemente es el pueblo el que habla en los diálogos. A mí me gustaría que leyerais alguna de esas voces, puesto que para que escuchara la gente que no ha leído todavía pudiera escuchar el tono. Yo invito, si quiere leer a alguien, porque yo Víctor, yo yo veo creo muy mal. que sería muy bonito que Víctor leyera algún fragmento. Venga, abre por donde quieras. Mira, espera, déjame las gafas. Vamos a leer lo de los viejos. Sí. 121. Trinidad se titula. Vivo así no por propia determinación, sino porque mi instinto me empujó a preservar la vida y porque prefería luchar por algo a dejar el cuello expuesto al yugo de la infamia. Y también, todo hay que decirlo, porque carezco de responsabilidades familiares que pudieran de alguna manera torcerme la voluntad. Mira, Delmiro, te entiendo y no te entiendo. Por un lado sé que tu vida se determinó al albedrío de las amenazas, pero también pienso que nadie puede estar preparado para vivir como una alimaña salvaje. Somos animales del monte, hermano, eso es lo que somos, pero no te creas que no soñamos con una vida mejor, no nos hemos embrutecido tanto. ¿Y tú con qué sueñas, Delmiro? Ahora solo pienso en pasar a Francia y dejar atrás este sin vivir, y también sueño, a ti te lo puedo decir, con que dulce nombre, más pronto que tarde, pueda reunirse conmigo. ¿Conoce la viuda tus intenciones? Ella conoce las mías, pero yo no termino de descifrar las suyas.
En mí todo parece inminente y en ella, sin embargo, todo se retarda. Sospecho que de alguna manera está esperando el consentimiento del hijo. No lo tenéis nada fácil. Lo que a ti te mantiene cercado es mucho. Y déjame que te lo diga, hermano. Lo que ella aguarda tal vez no esté de tu mano entregárselo. No creo que por ese camino que tú nombras ande la verdadera dificultad, pero vamos a dejar el asunto de dulce nombre. Lo que quería manifestarte es que antes de abandonar estos montes necesito visitar a nuestro padre. Yo voy todas las semanas. Lo sé. ¿Y se puede saber por qué ahora, después de tantos años? Quiero acabar con él, eso quiero, y no te sorprendas, Tricia. Llevo mucho tiempo pensándolo, y antes de pasarme a Francia quiero acabar con él. Tarde llegas, Delmiro, porque hace tiempo que a nuestro padre no le queda una gota de vida. Debo hacerlo, por madre y por las hermanas. Es algo que me atormenta desde hace años, algo así como un presentimiento, como una de esas zarzas que se te enredan las piernas, y cuanto más te mueves, más se quiere enredar, como si la zarza fuera creciendo. A veces sueño con él y me quedo mirándolo y él no dice nada, porque está siempre quieto, pero siento un vacío grande, la conmoción de quien acaba de perder su casa en un incendio. Te convertirás tú también en un criminal. A mí ya me persiguen y me acusan de un buen montón de crímenes, así que uno más no alterará mi expediente. Está claro que soy el señalado para acabar con él. Pero es tu padre. Supongo que a ti nada te importará que acabe con él, y sé que tampoco a las hermanas. A mí me importas tú, y también yo tengo presentimientos, pero con respecto a ti. Así que, si lo vas a hacer, hazlo sin que se sepa que lo hiciste tú. Con que lo soples, veo más mal que... Con que le soples. Con que le soples a los ojos, seguro que se la apagarán. La nuestra, Delmiro, es una familia muy desgraciada. Cuando él se acabe, se acabará la desgracia. No debiste contármelo. Lo que necesito es que tú me absuelvas. Tú eres mi hermano mayor y no pude disfrutar de tu compañía todo lo que hubiera querido. Pero te respeto mucho y no puedo hacerlo sin tu consentimiento. Cuando eras pequeño, te llevaba a veces conmigo y el olor de las cabras te hacía estornudar. Fíjate que en los años en los que anduve en la mala vida, el olor de las mujeres de la cantina también me hacía estornudar. Era un olor a manzana asada, a la ropa que se plancha cuando está todavía mojada. Son alergias inexplicables, pero uno aprende a vivir con ellas. Y ahora lo único que me hace estornudar es el aguardiente. No deberías haber bajado. Fue cosa de Milvio, estaba desesperado, pero no pasará nada, está todo controlado. La gente estará nerviosa. ¿Va a venir ella a la boda? ¿Quién? Dulce nombre. Invitada está, como lo está todo el pueblo. Comida, gracias a vosotros, hoy hay en abundancia. No estará Efrén, porque me dijo que para él sería un compromiso juntarse con vosotros de forma tan descarada, así que se quedará encerrado en casa. Llamó al cuartelillo para pedirles que estos días no hubiera batidas, porque él, a consecuencia de un viaje, no iba a poder servirles de guiador. ¿Tú te fías de él? Completamente. Fíate de los santos y no les pongas velas. A Efrén todo el pueblo le pone velas, y vosotros también deberíais ponérselas. Tricio. ¿Qué? No, acabando. Se está prestando. Bueno, os he visto que un poco más. ¿Qué fue lo último que te dijo madre? No lo recuerdo. Sabes que ya estaba en mi casa con Lena y con el niño. ¿Y a ti? ¿Qué fue lo último que te dijo a ti? Ella hubiese querido que me ordenase cura. Siempre tuvo esa esperanza desde que marché al seminario, y eso fue lo que me dijo, que rezaba todos los días para que su hijo pequeño llegara a ser un ministro de Dios. Así lo decía ella, porque pensaba que nuestra familia necesitaba oraciones en abundancia y muchas indulgencias. Así que lo último que me dijo fue que debería haber seguido en el seminario, y yo le recordé que no me habían dejado seguir por culpa de las fiebres, y ella insistió en que debería volver cuando me recuperara. Quiero que vuelvas, me repetía. Raida dice que ninguno hicimos lo suficiente.
El daño nunca viene únicamente de la mala fortuna. La fortuna desafía y nosotros le vamos dejando señales. Y la indolencia es un vicio grande. Él fue tejiendo la tela con algunos hilos prestados, pero la araña fue él, hermano. La puta y desgraciada araña no fue más que él. Me pides consentimiento y no puedo dártelo, y tampoco puedo negártelo. Digamos que si haces lo que dices que pretendes hacer, voy a mantenerme indiferente en cuanto se refiere a los sentimientos, pero preocupado por las consecuencias. Y vuelvo a repetirte que padre está más muerto que vivo, y que esa poca vida que le queda está sostenida por un grave y desconsolado remordimiento. Así que si lo vas a matar en vano, salvo que lo hagas por sujetar de una vez y para siempre ese amor propio que te consume por dentro. Es el mal de lo que se queda a medias. Hay quien lo llama el mal de la niebla. A medias se me quedó la lucha, a medias las ideas que me llevaron a ella, a medias queda el amor que siento por dulce nombre, si es que ella no acepta corresponderme, y a medias tengo desde hace años el asunto este de acabar con quien nos jodió la vida. Es como si desde siempre me encontrase frente a una ventana cerrada y con los cristales sucios, y al otro lado estuvieran ellos desvanecidos, confusos. Está padre, siempre borracho y con la mirada perdida, y está ese caudillo hijo de la gran puta, con sus polainas de cuero y su cínica sonrisa de beata. Y sé que están ellos al otro lado, pero no consigo verlos con claridad por culpa de la puta niebla. Y también al otro lado está Dios, ese Dios que no quiere convencerme de su existencia, el Dios que también es niebla, porque está pero no está. Así que tengo que tumbar esa puta ventana, hermano, sea como sea, tengo que echarla abajo. Y no te creas que te estoy hablando de un conflicto moral, de ninguna manera. Se trata más bien del trance de la supervivencia, porque no hay en mí remordimientos, sino la triste comezón que me provoca el sentirme incompleto. Pues no quiero desanimarte, pero matar a padre, al caudillo y a Dios va a resultar una tarea dificultosa. Es algo así como una trinidad. Pero figúrate tú... A Dios no puedo matar, porque no lo encuentro, aunque lo seguiré buscando, y al caudillo lo mataré alejándome de su ámbito de influencia, digamos que rindiéndome y olvidándolo. Así que de momento con matar a padre me basta, y con convencer a dulce nombre de que se reúna conmigo en Francia. Te digo, hermano, que el monte te tiene reblandecido el entendimiento, lo cual de ninguna manera me extraña, viviendo de la manera que vives. Anda, pasa a ver a Elena y a tus hermanas, y al novio, que hay que joderse lo temblón y lloroso que está, que parece que fueran a degollarlo. Ahí está. Debe ser porque me la sé de memoria, porque no veía nada. Bueno, preguntas. Oye, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, Hola. el nombre de los personajes me llamó bastante la atención. Así de entrada me parecía un poco asturiano. No sé si me equivoco o es que... No. Esta es una segunda pregunta. Las hago Sí. todas seguidas. Y luego me llama mucho la atención el personaje de Delio, ¿vale? Que yo entiendo que más que beber lo que es alcohólico crónico, desde muy joven. No sé si te inspiras en alguien en concreto o estás de acuerdo con esto o no. Sí, me inspiro en muchos. Me inspiro en muchísimos. Ten en cuenta que en nuestro ámbito el alcoholismo estaba a la orden del día. O sea, la minería estaba, el minero salía de la mina, no digo todos, pero una inmensa mayoría salían de la mina, iban de chigre en chigre apagando, no sé si apagando esa sed o esa... Por la mañana ya caliente. Sí, exactamente. Y bueno, sí, es verdad, o sea, la mina, el alcohol, el maltrato en casa era muy, muy habitual y yo lo viví muy de cerca, ¿no? Y en mi pueblo pues había muchos casos, ¿no? De esos que pude contemplar y que pude ver y sufrir, ¿no? Con respecto a los nombres, a mí siempre me pasa en todas las novelas, ¿no? Yo no quiero, huyo de que el lector
no se puede conseguir, ¿no?, plenamente, pero huyo en la medida de lo posible de que el lector asocie el personaje a gente que conoce. Entonces he llegado incluso a inventarme nombres para que ese personaje tenga un nombre que el lector no asocia a nada, ¿no? Todos sabéis que antes en los pueblos había un tonto, ¿no? Había un tonto que además era un personaje entrañable, era un personaje al que quería todo el mundo, que todo el mundo, bueno, a veces hacía de rabiar, pero que todo el mundo arropaba y que todo el mundo quería, y los tontos de los pueblos eran del pueblo, eran personajes del pueblo, ¿no? Pero curiosamente el nombre del tonto no se lo ponían a nadie nunca. Quiero decir con esto que a veces asociamos los nombres a gente que conocemos, ¿no? Entonces el uso de nombres míos extraños o poco habituales no tiene otro objetivo más que ese. Yo no tengo pregunta, pero quería decirte que desde que leí El Palacio, que me recomendó Lola, me he vuelto muy adicta, ¿no?, a tus novelas, o sea que estoy contenta de saber que ya hay una que está casi acabada. Y quería decirte que una de las cosas que a mí más me gusta de la forma en la que tú escribes es cómo consigues crear un ambiente, o sea, Atmósfera. Sí, una atmósfera realmente muy especial y que al menos a mí me lleva totalmente. Y realmente la última novela, aunque no haya descripción, para mí lo consigues igual. O sea, realmente, y la forma en la que reaparecen los personajes, creo que es magistral. O sea, reaparecen sin hacerse, sin parecer una trilogía o una, ¿no? Realmente, bueno, me encantaría que nos dejaras de escribir los personajes. Pues muchas gracias, qué maravilla escuchar estas cosas, ¿no? Bueno, ya sabéis que las obras, cuando el escritor termina de escribirlas, ya no le pertenecen. Y esto que suena como una frase, ¿a que sí? Como una frase guapa, y es verdad. O sea, las obras, cuando las terminas, ya no son tuyas. Y yo voy a contar una anécdota y voy a obligar a Víctor Manuel a que cuente otra en el mismo sentido. Y una vez en Salamanca, en una historia de un premio de relatos que me habían concedido y tal, pues estábamos allí en la recepción y estaba con profesores de la universidad y empezamos a hablar de literatura, nadie conocía a nadie, estábamos hablando y entonces surgió el tema de la Revolución del 34 y que había poca literatura al respecto y tal y cual, y entonces un profesor de la Universidad de Salamanca me dijo: y le voy a recomendar a usted un libro que tiene que leer, El Palacio Azul de los Ingenieros Verdes, ¿no? Y Víctor me contó una anécdota una vez de lo del portalín, ¿te acuerdas? En Sudamérica. Sí. El micro. Sí, a mí me ha pasado con muchas canciones, pero especialmente con una en México que se hizo muy famosa hace muchos años, que era Quiero alzarte tanto, hace ya 50 y tantos años, y al final era una canción mexicana, lo tocaban todos los mariachis y todo el mundo, y una vez estaba en un restaurante con una gente de la compañía de discos y vinieron unos músicos a la mesa a tocar la canción y tal, tocar canciones varias, y una de las que tocaron fue esta. Entonces uno de la compañía se sintió en la obligación de decirle: este es el autor. Y miraron con desprecio y te dice: no sé, este autor, esta es una canción mexicana, ¿no? Sí, nuestra. Eso es lo que tú decías, ¿no? Que las cosas pasan a ser de... Y me contaste otra vez de que te llevaron a un festival también por allí en Chile o en Perú, a un festival de música popular, y entonces el guía que iba contigo y te acompañaba dice: y ahora vas a escuchar una canción muy querida aquí, muy arraigada en el pueblo, muy entrañable, y era El Portalín de Piedra. Claro, eso me pasó más cerca incluso, ¿eh? Un día salió Revilla en televisión, unas navidades, cantando El Portalín de Piedra, con unos aldeanos cántabros y tal detrás, y dijo al final: voy a cantaros una canción cántabra de toda la vida. Y cantó El Portalín de Piedra. Aquí mismo. Pues bueno, son ejemplos y anécdotas, pero sí es verdad. O sea, la obra, cuando el autor la termina, sobre todo en literatura y en música, ¿no?
ya empieza a vagar por ahí, por mundos y por lugares y por sitios que ya, por supuesto, se te escapan, ¿no? Y no controlas y ya no es tuya, ¿no? Y luego si a eso añadimos que cada lector, cuando leemos una novela, la leemos de una manera muy personal y muy particular, ¿no? Y la novela que yo leo no es la misma que tú lees, ¿no? Aunque esté igual y sea la misma escrita, pero la leemos de diferente manera, ¿no? Y la propagamos también de diferente manera. Entonces es como un momento, que es el momento de la escritura, que se va multiplicando en muchos momentos, ¿no? Y yo creo que esa es la magia de la literatura y de la música, ¿no? Y seguramente que del cine también. Cuando adapta alguna novela. A ver. Amores de la Tierra, solo se necesita. Se lo llevas muchos años diciendo. El Palacio, ¿no? Sí, pero bueno. 10 millones de euros se hace. Carrerilla. Vamos a hacer una cosa. Hablando de las formas de ver las cosas, ¿no? Como acabé de decir, suspensión, esto, me gustaría preguntar a Víctor, esto, volviendo un poquito a la gente pagada de afuera, ¿no? Que no, para entendernos, a los mercenarios, ¿no? Que ha habido siempre, como habéis comentado en sí, ¿no? Que efectivamente, aunque luego los yanquis, vamos, los estadounidenses cogieron una película, ¿no? Que hicieron y hicieron otro tipo, ¿no? De personaje, Esto, ¿qué pasa? Que ya no existen digamos, ¿no? Para entendernos en las fuerzas legales, en los profesionales del ejército, de donde sea, los valores de, para decirlo de manera clara, por Dios, por la patria del rey, ya no luchan por eso. Hombre, debe haber alguien que sí, evidentemente, ¿no? Y de hecho en Ucrania pues hay gente que siente realmente los colores y está dejándose la sangre ahí, pero después ahí supongo que hay un porcentaje altísimo de gente obligada a ir a pegar tiros sin querer pegarlos. Yo no me creo que la gente sea valiente per se, de nacimiento y nada de eso. Habrá alguien con una determinada característica que sí, que esté dispuesto a fajarse, ¿no? Pero en general la gente yo creo que está mejor en su casa, en zapatillas y calentito con la chimenea, ¿no? Y yo, fíjate, rescaté una canción mía de 1967 a propósito de la guerra de Vietnam, de un soldado americano que no sabe por qué está pegando tiros allí, ¿no? Y ahora cuando la canto y la cuento, la gente pega un respingo, ¿no? Porque está viendo algo que está pasando cerca, que de la que tenemos una parte de la información, pero otra evidentemente no la tenemos, ¿no? Y yo pienso todo el tiempo en esa gente, o ese señor, ese abuelo que decía, no, acabo de cumplir 60, ya no me van a llamar, ¿no? Pues eso es el deseo máximo, que no te llame, va a pegar el tiro, ¿no? Evidentemente. Yo creo que hay una motivación muy diferente, ¿no? Entre el ucraniano que está luchando por esa vida que tenía hace un cuarto de hora, esa vida normal como la nuestra que tenía hace un cuarto de hora, y de repente se le ha venido todo abajo, ¿no? De repente ni los trabajos, los colegios, los hijos, la casa destruida, todo, ¿no? Entonces ese ucraniano seguramente que lucha, no sé si por la patria, pero desde luego por su espacio y por su libertad y por su vida y por la vida de los suyos y por volver otra vez a la situación de antes, ¿no? Y eso es muy diferente al que está en el otro lado luchando por dinero, simplemente, ¿no? Porque es un profesional que le pagan para disparar, ¿no? Entonces, quizá ahí es probable, o queremos pensar, a lo mejor somos demasiado idealistas pensando eso y demasiado sentimentales, pero queremos pensar que el primero, el ucraniano, toda esa circunstancia le da mucha más fuerza que al otro, ¿no? El otro tiene la fuerza del arma, pero el ucraniano, además del arma, tiene esa otra motivación, ¿no? Y a lo mejor eso hace que la guerra dure más. Así que puede ser eso, ¿no? Tiene sentido. ¿Cuándo vas a recopilar todos los artículos del comercio en un volumen compacto? Pues cuando haya un editor o una editorial que se interese por ello. Que no está en... No. Bueno, tendrían que ser muchos volúmenes. Claro, por eso. Ya son casi 20 años. A un artículo cada 15 días. Entonces, bueno, y se repiten muchas ideas también. Habría que hacer un trabajo de
tremendo de selección, porque muchos artículos son pensamientos que yo tengo ahí, ideas que desarrollas de una manera u otra, pero en el fondo es el mismo pensamiento, ¿no?